Capítulo 76. Reliquia parte 1, quien venga aquí detrás de mí, no importa quién seas, si puedes salir con vida, por favor quítame mi espada. Thunderous su bordero, Ugesmur. Después de tantear la maloliente carne podrida, Rowen solo encontró esta última palabra sellada en un cubo de hierro, escrita con sangre y huesos. La escritura a mano en el papel está garabateada y los trazos eran intermitentes, lo que mostraba el estado del escritor en ese momento. Por esta razón, Rowen incluso adivinó y le costó reconocer todas las palabras. Héroe de la espada atronadora, Ugesmur. Rowen recordó cuidadosamente el manga que había leído y se aseguró de que no hubiera información sobre esta persona en él. Sin embargo, al poder profundizar en el vientre de la serpiente Ginat e insertar completamente la espada en el corazón de la serpiente gigante, no importa cuán débil sea esta persona, debe haber sido lo suficientemente fuerte como para ganar un punto de apoyo estable en el nuevo mundo. Entonces la espada que dejó esa persona fuerte, Rowen levantó la vista y miró la espada en silencio. Encontró la raíz de la capacidad de la serpiente gigante para escupir ataques impulsados por truenos. Después de todo, el corazón cuya sangre estaba a punto de convertirse en plasma azul parecía tan nuevo y poco convencional. Rowen tampoco se atreve a subestimar el poder del trueno que contiene incluso en este momento, es el cambio cualitativo causado por la acumulación constante con la ayuda del enorme tamaño. La serpiente gigante extrae corriente eléctrica del corazón y luego, a través de una serie de transformaciones que aún no comprende, la serpiente gigante escupe un rayo por su boca. Quizás la razón por la cual la serpiente gigante nunca ha usado su veneno en sus ataques es también por esto, incluso cuando la sangre de la serpiente gigante es muy venenosa. Para exhalar truenos y relámpagos, su saco de veneno e incluso el conducto de veneno hacen concesiones para adaptarse a los truenos y relámpagos, y bajo la alta temperatura de los truenos y relámpagos, las toxinas deben haber perdido su actividad y letalidad. Y la fuente de este poder del rayo es la espada desconocida que ha sido insertada en el corazón de la serpiente gigante. La empuñadura de la espada es una combinación de dos colores, morado y negro. Se puede determinar que no está hecho de metal ni de ninguna otra sustancia normal. Porque es imposible y no se puede lograr con sustancias ordinarias mantener la inmortalidad bajo la alta temperatura de los truenos y relámpagos durante tanto tiempo. El centro de la mandíbula de la espada tiene incrustada una joya que parpadea constantemente. Cada vez que el corazón late y se contrae, un pequeño trueno y relámpago parecido a una serpiente se extiende desde la joya y se precipita hacia el corazón junto con la espada. Luego, a medida que el corazón late y se contrae, la corriente se propaga a lo largo de los vasos sanguíneos hasta el cuerpo principal. El cuerpo de la serpiente gigante parece haberse adaptado a la fuerza de la corriente eléctrica durante un largo periodo de tiempo, y este rayo, que es suficiente para destruir la actividad celular de las formas de vida basadas en el carbono, no solo no quemó los vasos sanguíneos, pero llenó cada célula a su paso con una corriente eléctrica. Pero, aunque los dos parecen haber formado un extraño equilibrio entre ellos, como usuario de la habilidad Rumble Fruit, Rowen puede concluir que si este fuera el caso, entonces la serpiente gigante no sobreviviría hasta ahora. Las formas de vida normales son resistentes a los rayos, pero no importa cuán fuertes sean, no pueden reescribir las características compartidas por las formas de vida basadas en carbono. La frágil organización celular solo puede durar un tiempo y solo colapsará lentamente bajo repetidos rayos y carbohidratos. Bajo oxidación y descomposición, toda el agua dentro de un cuerpo se evaporará, dejando solo una pequeña cantidad de minerales en él, y luego ocurre el proceso de carbonización, comúnmente conocido como cadáver quemado. El poder del trueno que emana de esa piedra preciosa es pequeño, y no sería una sorpresa que la serpiente Ginat lo aguante y tal vez incluso lo almacene por algún tiempo, pero el rayo debe haberse acumulado a lo largo de los años, y la serpiente Ginat no he podido llevarlo, como siempre, todo este tiempo. Entonces, ¿esta es la razón por la que subiste a la cima de la montaña en busca de relámpagos? Para evitar morir quemada por el rayo que se había acumulado en su corazón con el tiempo, la serpiente gigante tiene pocas opciones. 1. Obligándose a pasar por un lapso de decenas de millones de años de evolución, adaptándose a la fuerza a las corrientes de los rayos, rociando el exceso de rayos almacenados en el cuerpo. Parece que la serpiente gigante hizo precisamente eso, pero pagó el precio de no poder utilizar ataques venenosos incluso cuando era una serpiente altamente venenosa. En segundo lugar, conducir la electricidad residual del cuerpo hacia la Tierra con la ayuda de rayos externos.
Antes de que la corriente sea lo suficientemente fuerte como para quemarlo hasta morir, su poderoso cuerpo limitará perfectamente el derrame de corriente, y solo los truenos y relámpagos externos pueden expulsar la electricidad de su cuerpo. A través de esta escena frente a él, Rowan entendió dos cosas. Primero, su pensamiento anterior de que la raza de la serpiente gigante tenía la capacidad de usar truenos y relámpagos era incorrecto. La única razón por la que esta serpiente gigante pudo usar un relámpago fue debido a la espada larga desconocida en su corazón que la obligó a aprender esta habilidad. En segundo lugar, la carrera de serpientes gigantes que estaba buscando no existía en absoluto. La serpiente blanca de miles de metros de largo que fue aplastada por el acantilado y desmembrada por las bestias era esta pequeña serpiente blanca de casi 1000 metros de largo frente a él. En cuanto a la razón por la que la serpiente gigante no murió, Rowan murmuró la razón en silencio en sus pensamientos. Efectivamente, el principio de la muda de la piel de serpiente, desprenderse del viejo cadáver y luego reconstruir otro cuerpo del cadáver y salir arrastrándose de ese cadáver, si esto se pusiera en la tierra entonces sería muy poco científico, pero en el mundo de One Piece, es un negocio. Como siempre. Si la serpiente gigante puede hablar, Rowan le preguntará, ¿conoces a Orochimaru? TSK, olvídalo. El misterio detrás de la serpiente gigante puede dejarse de lado, ahora mismo debe concentrarse en esta afilada espada. Con solo mirar la empuñadura, que pudo permanecer nueva en el trueno, Rowan pudo concluir que esta espada, si no es una de los Aifu Azamono, debe ser un arma que no es inferior a ellos en calidad. Junto con esa misteriosa gema que puede liberar rayos, el valor de esta espada excede el de una ciudad. Ugesmur, ¿verdad? Estoy de acuerdo con tu solicitud. Agarrando la empuñadura de la espada con una mano, una corriente eléctrica rebotó, causando que Rowan se estremeciera. Sintiendo el entumecimiento en la palma de su mano, Rowan sonrió feliz. Esto es bastante fuerte. Da la casualidad de que me falta un arma, incluso si este tipo no hubiera escrito nada, todavía me la habría quitado. KDNG, como si respondiera a las acciones de Rowan, la cabeza podrida e impredecible de Ugesmur de repente cayó y rodó. Sí. Auge. Se sacó la espada larga y no fue sangre lo que salió del corazón sino un trueno. Capítulo 76. Reliquia parte 2, afuera, los ojos de la serpiente gigante se abrieron debido al dolor en su cuerpo, y sintió que algo en su corazón había sido arrancado. Aunque esto le permite no tener que buscar activamente rayos para abusar de ellos en el futuro para aliviar el dolor, en el momento en que la espada fue sacada del corazón, también cortó su propia vitalidad. De esta manera, hubiera sido mejor si la espada se hubiera dejado en su posición original. Esta es una situación tan lamentable. Silbido. Cuando se cortó la vitalidad de la serpiente gigante, la serpiente instintivamente luchó frenéticamente. Auge, auge, auge. Los ojos de la serpiente gigante están llenos de desesperación y el intenso dolor hace que siga golpeando el suelo con su cabeza tratando de aliviar el dolor. Ante el dolor y las heridas, los primates usarán sus manos para cubrir sus heridas, los grandes felinos se agacharán y lamerán las heridas con la lengua, mientras que las serpientes sin brazos ni piernas solo pueden retorcer su cuerpo como un breakdance. Cuando todas las criaturas en la isla del infierno estaban frenéticas debido a la poderosa opresión que emanaba del cangrejo de la isla del infierno que estaba a punto de despertar, la serpiente gigante era como un maestro excavador trabajador que seguía cavando el suelo. Por fin. El suelo en la superficie de la parte posterior del cangrejo de la isla del infierno fue excavado por él, exponiendo el suelo hecho de acero debajo. La serpiente gigante atravesó la gruesa capa de acero con una cabeza y cayó en un charco de veneno fundido que exudaba un olor desagradable. Estas mezclas altamente tóxicas están preparadas para el cangrejo de la isla del infierno, que solo puede usarse como tranquilizante para el cangrejo de la isla del infierno, pero para esta pequeña serpiente, no es diferente del magma, al que era imposible resistirse. Silbido. Con un grito áspero, la serpiente gigante se retorció frenéticamente en el charco de veneno, y la carne y la sangre de su cuerpo se derritieron rápidamente a una velocidad visible a simple vista, y la escena fue extremadamente aterradora. Los fuertes músculos y la armadura de escamas no lograron protegerlo en este momento. Luchó en vano unas cuantas veces y la sangre se derritió, revelando a un Rowan aturdido escondido en su interior. Mierda. ¿Quieres llevarme a morir contigo? El líquido venenoso es tan intimidante que a Rowan le da escalofríos, y el aura de muerte es tan mortal que Rowan no quiere tocarla ni siquiera con un palo de 3 metros.
Si bien el veneno no derritió por completo a la serpiente gigante, Rowan hundió su cabeza en el corazón azul de la serpiente gigante, se lo quitó y se lo puso en el cuerpo. Luego ejerció algo de fuerza en sus piernas y continuamente pisó el suelo, pisando instantáneamente un pozo de crack en los músculos de la serpiente gigante. Marino Rokusiki, Soru. Pero los músculos tiránicos de la serpiente gigante eran como una masa suave en ese momento y fueron aplastados por él. El veneno del exterior repentinamente ablandó y disolvió todos los músculos en solo unos segundos, y la solución corrosiva y altamente tóxica que emitía un olor aterrador rápidamente surgió para derretir todo lo que pasaba. Rowan, que pisaba fuerte en el aire y no podía ejercer toda su fuerza, no pudo alcanzar la velocidad máxima. No sabía qué tan profundo era este lago altamente tóxico y si su fuerza sería suficiente. Pero en este momento, no queda más remedio que hacer lo mejor que pueda. Efectivamente, el fuerte corazón de la serpiente gigante se enfrentó a la solución circundante y actuó como si la mantequilla hubiera tocado un cuchillo caliente, y se derritió extremadamente rápido. Rowan voló a no más de 10 metros de distancia y el corazón de la serpiente gigante quedó completamente corroído por el terrible veneno. El corazón de Rowan convulsionó mientras veía esta escena e instaló su barrera electromagnética sin pensarlo dos veces. Zumbido. Con un buzz. El veneno fue drenado temporalmente. Pero este es el caso, el veneno todavía se muestra reacio e intenta atravesar la barrera. Rowan tuvo que reducir la barrera y aumentar sus defensas para apenas hacer frente al veneno. Finalmente, la línea de visión del frente se volvió brillante y Rowan empujó la barrera electromagnética hasta convertirla en una bola de luz del trueno y la arrojó. Petón. ¡Ualala! Oh, eso me asustó muchísimo. De vuelta en el suelo, truenos y relámpagos explotaron fuera del cuerpo de Rowan mientras arrojaba el veneno restante en la barrera y se golpeaba las rodillas para respirar. No esperaba que su acción casual de sacar la espada le provocara tal crisis de vida o muerte. No le teme a la corrosión con el poder de la elementalización, pero le teme al veneno como humano. Aunque su capacidad de autocuración puede descomponer las toxinas, el límite superior no es tan alto. Un Thunder Mosquito Cup pudo causarle diarrea y el veneno dentro del Thunder Mosquito ni siquiera está en la misma clase que este Venom en un primer vistazo y Rowan no se atreve a probar esto con su cuerpo. Después de recuperar el aliento, Rowan se levantó y miró a su alrededor, hacia la fábrica de acero que claramente no pertenecía a la definición de isla salvaje. ¿Dónde está esto? Todo lo que tenía delante le decía a Rowan que se trataba de un edificio hecho por el hombre. Las paredes a su alrededor estaban hechas de acero, y a lo largo de las paredes se alineaban hileras de estanques como torres de agua. Había un olor a cadáver y estaba conectado a la red de drenaje de abajo. Gotas de líquido corrosivo que penetraron a través del drenaje gotearon por la ranura y se fusionaron con el charco de veneno fundido en el que acababa de caer. En el centro de la planta hay un estanque lleno de líquidos altamente tóxicos, que mide cientos de metros de largo y ancho y está profundamente enterrado en el subsuelo. Rowan no sabe qué tan profundo es con solo mirarlo. Varios gruesos tubos de vidrio transparente sobresalían del costado del charco fundido. Con la ayuda de secciones de componentes de acero, doblaron una curva en el aire y se insertaron en el suelo, sin saber a dónde conducirían eventualmente. Si no hay una solución altamente tóxica en la piscina fundida, Rowan puede darse cuenta de que se trata de una planta acuática con solo mirar su apariencia. ¿A dónde irá a parar tanto veneno? Podría ser que los marines estén experimentando con armas biológicas. Un destello de luz brilló en los ojos de Rowan y se dio cuenta de que parecía haber encontrado el secreto central de la isla del infierno. Rowan comenzó a pensar en su corazón. Esto no se me puede culpar a mí, es porque no tomaste las medidas de seguridad adecuadas, que incluso una serpiente pudo entrar aquí. Capítulo 77. Fábrica subterránea. Sin embargo, no pensó que para matarlo de un solo ataque, la serpiente gigante había usado su cabeza como un cohete y había abierto un cañón desde la cuenca, y la cantidad de barro y arena levantada era toneladas. Entonces justo ahora, en la locura agonizante, siguió golpeando el suelo con la cabeza. Si no fuera por motivos ocultos, ningún hombre o bestia podría cavar un túnel tan profundo en el suelo, y mucho menos entrar en él. Chirrido, chirrido, en ese momento, un movimiento de fuga de aire llamó la atención de Rowan. Miró hacia abajo y vio que una cabeza de serpiente de hueso blanco con una grieta en el labio superior estaba atrapada en el medio del tubo de vidrio. El veneno circundante se vio obligado a meter el cráneo dentro bajo alta presión, pero no logró apretar la cabeza de serpiente.
En cambio, el tubo de vidrio se estaba abrumando. Se sacó el clavo de hierro clavado en el componente. El veneno en la piscina no permaneció estático, sino que fue transportado a la tubería. Al mismo tiempo, varios dispositivos en la esquina de la fábrica seguían parpadeando y zumbando con ruidos extraños, y el olor a quemado rápidamente llenó el aire circundante. Rowan giró la cabeza y miró la torre de agua que rodeaba el cadáver y varias impurezas, luego se agachó y miró el charco derretido donde no había otra sustancia viscosa excepto el líquido acuoso verde. De repente, una siniestra premonición apareció en su corazón. Masaka, de ninguna manera. Tan pronto como bajó la voz, el tubo que estaba atascado con la cabeza de serpiente gigante Van explotó. Al mismo tiempo, el líquido altamente tóxico que fue empujado por la alta presión de repente se ventiló en la brecha de la tubería. La consecuencia de lo cual, sigue estallando. Explosión retumbante. Mierda. Mirando el líquido venenoso que volaba con las llamas frente a él, Rowan no tuvo tiempo de pensar en ello, arrastró su longblade y corrió hacia arriba sin pensarlo dos veces. Al mismo tiempo, debido a que se interrumpió la entrega de tranquilizantes, el somnoliento cangrejo de la isla del infierno abrió los ojos y miró fijamente el impresionante acorazado marino sobre su cabeza. Rugido. Fuera de Island, hubo caos en el Marine Battleship. Vicealmirante. El sistema de entrega de Venom no responde. Todos los dispositivos han fallado. Nani, ¿qué? Compruébalo de nuevo, el dispositivo está enterrado profundamente en el subsuelo y es imposible que todos los controles fallen al mismo tiempo. Alguien colocó una bomba en él. El nombre de dicha bomba era Rowan. La bomba no fue colocada, pero el efecto es realmente similar. Las impurezas comunes en las tuberías de vidrio se pueden eliminar fácilmente sin que las tuberías se obstruyan, por lo que es prácticamente imposible que se interrumpa el dispositivo. Pero el cadáver de la serpiente blanca gigante, que mide más de 1000 metros de largo, está atrapado allí, y las consecuencias se están volviendo bastante graves. Es verdad. Actualmente, solo el sistema Thundercloud sigue funcionando. Vicealmirante, Momonga. ¿Qué debemos hacer? El ayudante realmente tenía ganas de llorar, ¿no acaba de decir el vicealmirante que todo había terminado? Entonces, ¿por qué te despertaste de nuevo? ¿Cómo pueden luchar contra este tipo de monstruo que no puede ser combatido por ningún poder humano? Lo último en lo que pueden confiar para luchar contra el cangrejo de la isla del infierno es en el dispositivo de seguridad que queda en la isla. Ahora el sistema de administración de Venom ha fallado, lo que equivale a perder un brazo. Aumenta la corriente. Comienza la cuarta secuencia de ataque. Momonga nunca esperó que el cangrejo de la isla del infierno despertara. El gigante dormido y el gigante despierto son dos criaturas completamente diferentes. Había un leve soplo de presión persistente en el aire. Esta presión es similar a la Osokwaki y hace que la boca se seque. Junto con la falla del sistema de desarrollo de Venom, los soldados marinos del acorazado volvieron a entrar en pánico. Momonga se frotó las sienes con dolor de cabeza, suprimió la tensión en su corazón y dio sus órdenes. La falla del dispositivo de seguridad en este momento fue bastante fatal. Sin la cooperación de la mezcla altamente tóxica, incluso si la corriente eléctrica puede llegar directamente al plasma del cerebro e interferir con sus movimientos, el daño causado por el enorme tamaño del cangrejo de la isla del infierno cuando luchan no será pequeño. Pero Momonga sabía que cuanto más crítica era la situación, más no podía mostrar ni una pizca de miedo en su rostro. Él era el comandante y la columna vertebral de este acorazado. Si incluso él tuviera miedo, los soldados inmediatamente serían dominados por el miedo. Bajo la influencia del aura poderosa de Momonga, los soldados, que apenas estaban conscientes, ingresaron las órdenes de acuerdo con el manual de operaciones. Los pilares de acero alrededor del cangrejo de la isla del infierno brillaron con relámpagos y, al instante siguiente, estallaron cuidadosamente con una luz zumbante. Al mismo tiempo, una indescriptible sensación de hormigueo comenzó a extenderse, era como si estuvieran a gran altura rodeados de relámpagos, haciendo que las personas sintieran una sensación de hormigueo en sus manos y pies. Rugido. Después de activar la secuencia número 4 del ataque, el cangrejo de la isla del infierno lanzó un grito de tristeza claro y audible. Los pilares de acero insertados en su cerebro estallaron con aterradoras corrientes eléctricas. Cuando comenzó a temblar, toda la isla del infierno siguió temblando, las montañas se desmoronaron, el suelo se hundió, los reclutas que todavía estaban en la isla estaban todos con el rostro pálido, estaban asustados por el continuo temblor. ¿Vamos a morir?
¡Ayuda! No quiero morir aquí. Especialmente aquellos tipos que presenciaron la guerra continental en el frente de Island, la conmoción en sus corazones es difícil de notar. Solo podían mirar aturdidos los pilares de acero que habían comenzado a estallar con electricidad y esperar el resultado. Si Momonga no puede reprimir a esta bestia gigante bajo sus pies, entonces se puede imaginar su destino, pero, hablando de bestia, ¿alguno de ustedes vio a Rowen? ¿Ganó o perdió al final? Preguntó Dante mientras giraba la cabeza para mirar hacia la cuenca central de la isla del infierno y se detenía para mirar el cañón que había aparecido de la nada. Fue realmente brusco. Cuando el cangrejo de la isla del infierno comenzó a despertar, Dante y otros ignoraron el gran movimiento de la cuenca y se retiraron a un área de capa de roca sólida antes de detenerse. Como resultado, en este momento, apareció una explosión atronadora que atrajo su atención. Cuando corrieron detrás del acantilado y miraron hacia arriba, una gran parte de la cuenca central de la isla del infierno, que hace unos minutos era una gran área cubierta de vegetación, había desaparecido, y en su lugar había un enorme cañón lo suficientemente grande como para llamarse lago profundo. Una cabeza de serpiente gigante emergió del borde del cañón, emanando un poder infinito. La escena fue impactante, pero Dante y otros no creían que Rowen moriría solo por eso. Él no es tan débil. Y, debido a que es un usuario de la habilidad Logia, los enemigos que no conocen Armamentaki no podrán matarlo en absoluto. Después de todo, no podrían haber imaginado que la serpiente blanca gigante sería capaz de usar Armamentaki. Si supieran este dato de información, entonces sus pensamientos habrían sido diferentes. Capítulo 78. Tesoro parte 1. Entonces, a sus ojos, Rowen debería haber estado bien, entonces ¿por qué no ha habido ninguna acción por su parte cuando algo tan grande sucedió en la isla del infierno? ¿Fue realmente asesinado? Lo veo. Allí. ¿Dónde? Realmente no está muerto. De repente, un grito de alarma despertó a la multitud. La multitud se volvió al unísono y miró el rayo que volaba cada vez más alto y sus ojos estaban llenos de sorpresa. Incluso ese aterrador ataque no mató a Rowen, lo cual es suficiente para mostrar la naturaleza dominante de un usuario de Logia. Solo, ¿no está volando demasiado alto? Alguien susurró y todos quedaron desconcertados. Sí, la isla del infierno tiene una prohibición de vuelo. Como era de esperar, cuando el relámpago tocó la distancia límite, la nube de trueno en el cielo se sintió provocada. Los iones en el aire se activaron y convergieron en una columna de luz de cientos de metros de espesor que cayó con fuerza. Rowen, que se atrevió a desafiar al cielo, fue alcanzado por el pilar del rayo antes de que pudiera girarse para evitarlo y voló hacia el suelo nuevamente. De ida y vuelta, era como jugar al ping-pong. Siguiendo rápidamente el rayo hasta el suelo, Rowen miró el trofeo que tenía en la mano y las comisuras de su boca se torcieron. No voló intencionalmente alto en el aire para atraer rayos, pero en el momento en que flotó, él, el creador, finalmente descubrió el cambio en la isla del infierno. Los ingeniosos pilares largos de acero se alzaban sobre la superficie del mar, y la escena era tan espectacular que lo distrajo por un rato. Cuando se dio cuenta de que estaba volando demasiado alto, ya era demasiado tarde. El pilar del rayo era tan deslumbrante que era igualmente visible incluso en ese momento cuando el pilar de acero explotó con la corriente máxima. Comparado con los relámpagos generados por la naturaleza, los relámpagos sobre el pilar de acero son como el brillo de una luciérnaga. Al mirar el pilar del trueno, Momonga, que estaba parado en la cubierta del acorazado, tuvo una sensación de presentimiento en su corazón. Oye, la razón por la que falló el dispositivo Venom es que no puede ser tú quien lo hizo. No hay conexión, no hay razón, pero Momonga conectó el asunto con Rowen basándose en la intuición de su corazón. Lo que es tan aterrador es que acertó. ¿Cómo se puede pensar que esto es una coincidencia? La pantalla vuelve a la vista de Island. Los rayos están envueltos en una coerción aterradora y caen del cielo. La temperatura alta y caliente derrite instantáneamente el acero duro. El líquido venenoso que Rowen no se atreve a tocar se vaporiza y evapora fácilmente en un instante, desapareciendo de esta isla. Al mismo tiempo, el pilar del rayo continúa cayendo sin cesar, destruyendo todo a su paso. El hormigón armado no puede traerle ni un rastro de obstáculos, lo que envía a Rowen al centro de la isla. Rowen ha descubierto algunas características del Longblade que tiene en la mano en este momento. Las gemas incrustadas en él no solo emiten rayos, sino que también tienen un poderoso efecto de atracción de rayos.
Rowan puede sentir que el primer objetivo del Thunder Light Killer no es él como Thunder Lightning Human, sino el arma en su mano. Frente a Longblade, el Thunder parece estar persiguiendo a su esposa perdida hace mucho tiempo que se había escapado con su vecino de al lado. El Thunder Pillar está persiguiendo a Longblade con una intención asesina tan profunda que Rowan puede sentirla en su piel. Cáñamo entumecido. Rowan pensó que era un gran pararrayos en movimiento y era bastante triste, pero ahora resulta que la espada que había recogido es un pararrayos real. ¿Qué clase de maldición aterradora tengo en mi cabeza? Ahora que lo piensa, la serpiente blanca también fue aplastada por el acantilado por el pilar del trueno blanco el día que aterrizó en la isla. Rowan no pudo evitar sentir un simpático sudor frío saliendo de su cuerpo. La serpiente blanca tuvo la suerte de haber crecido tanto antes de ser alcanzada por un rayo. Además, la simple dureza del arma no es suficiente para mantener a Longblade inmortal frente a un trueno tan aterrador, y fue gracias a la película protectora única de esta gema que no se ha derretido por los truenos y relámpagos y fue capaz de resistir un trueno tan poderoso. Rayo. Naturalmente, estos pensamientos pueden dejarse de lado por el momento. Lo que le importa a Rowan ahora es cuánto tiempo tardará en caer. El rayo no se enviará hasta el fondo del mar, ¿verdad? No podría ser tan poderoso, ¿verdad? ¿Y cómo es que estas cosas que nos rodean, se parecen tanto a músculos? En medio de pensamientos aleatorios, Rowan de repente sintió que dejaba de caer. Hay algo detrás de él que bloquea su caída. El objeto era tan fuerte que ni siquiera el poder del trueno podía derretirlo. Al mismo tiempo, el trueno en su cuerpo continuó mostrando su poder, convirtiéndolo instantáneamente en serpientes de trueno y mezclándose con la columna de luz. Y esta es también una de las razones por las que Logia es tan irrazonablemente poderosa. Incluso si su cuerpo es destrozado, uno no podría encontrar carne ni sangre. Rowan no siente nada. Todavía puede ver, oír y oler, pero su sentido del tacto se ha vuelto caótico debido a que su cuerpo está destrozado. Por ejemplo, en este momento, puede sentir la cosa parecida a Black Hole Nu debajo de él, sentir un ligero temblor, pero debido a que su cuerpo se divide en un rayo, puede sentir la misma sensación detrás de su espalda o en su cara y en la axila. Mismo tiempo, y esa cosa no se está derritiendo frente a la alta temperatura del trueno. ¿Qué diablos es esto? Rowan se preguntó, ¿es un poco exagerado poder aguantar frente al Thunder por tanto tiempo sin ser destruido, verdad? De repente, Rowan miró a su alrededor, mirando a través de aquellas partes que fueron quemadas y derretidas por el trueno. Aunque no sé qué está pasando, este es de hecho una especie de cuerpo biológico. Es lo que tengo frente a mí. Según las leyendas que había leído en su vida anterior, los monstruos poderosos tienen un núcleo mágico en sus cuerpos. Se puede decir que este núcleo mágico es el núcleo de los monstruos, permitiéndoles hablar y usar muchas habilidades, como crear una ventisca, una espada de viento o una bola de fuego. Pero en One Piece World, no debería haber ningún núcleo mágico ni nada relacionado con eso. Capítulo 78. Tesoro parte 2. Según la leyenda, las gallinas tienen tesoros de gallinas y las vacas tienen tesoros de vacas. Son tesoros que valen incluso una ciudad. Aunque esto se parece un poco a los cálculos biliares, pero el patrón que tiene es natural, incluso si es un cálculo biliar, debe ser el rey de los cálculos biliares. Los ojos de Rowan se iluminaron instantáneamente al sentir que había encontrado algo asombroso. Aparentemente sorprendido por su vista desnuda y ardiente, la cosa parecida a Black Hole Nu de repente se agitó. Mientras llevaba el rayo, Rowan se acercó lentamente a la textura muscular junto a él. La robusta pared de carne se convirtió en lodo en este momento, y la cosa Black Hole Nu inmediatamente comenzó a mezclarse tan pronto como se acercó. Todavía se está moviendo. Esa cosa todavía está viva. Puede. Rowan se tragó la frase cuando llegó a sus labios. Miró la cosa parecida a una nuez negra que se infiltraba lentamente en la pared muscular y habló para sí mismo mientras le prestaba gran atención. No seas tan superficial, no puedo freír en seco algo tan duro, pero puede que podré cocinarlo con vino. Esto puede ser un talento racial. Cuando una criatura viviente que acababa de escribir "soy un tesoro" en su rostro apareció frente a Rowan, su primera reacción fue no entender por qué no podía derretirse bajo la alta temperatura de los truenos y relámpagos, lo cual es un descubrimiento científico sorprendente. Pero lo primero que Rowan había pensado era, ¿puedo comerlo? Si fue hace 6 meses, entonces Rowan definitivamente sería capaz de controlarse, pero la vida en la isla del infierno lo dejó solo con 2 objetivos.
Buscar oponentes fuertes y buscar comida, al mismo tiempo, estas dos cosas también se pueden fusionar inteligentemente y convertirse en encuentra un oponente fuerte que puedas comer después. Entonces, una escena que a Rowen le encanta había aparecido frente a él. Da la casualidad de que en este momento, el trueno en el cielo finalmente terminó de desahogar su ira y se dispersó lentamente. Cuando Rowen sintió que el control de su cuerpo regresaba a sí mismo la primera vez, no dijo nada y simplemente saltó y abrazó la cosa negra como nuez que estaba a punto de desaparecer en la pared muscular. Ahora, ¿a dónde diablos vas? Necesito sacarte de aquí. La confianza de Rowen en su fuerza excedía con creces la de su control del rayo. Sus dedos de acero se derramaron y se doblaron con fuerza en la textura de la cosa parecida a una nuez negra. Pisó la pared de músculos con un pie, imitando a alguien que acababa de encontrar una fuente de agua que desaparecía después de tener sed durante muchos días. Rowen impidió por la fuerza que Black Walnut se mezclara con los músculos. Luego aumentó su fuerza poco a poco, sus músculos se anudaron, sus dientes apretaron y exudaba el aura tiránica suprema. A medida que la nuez negra fue sacada gradualmente, los músculos conectados a la nuez negra se tensaron en una línea larga y luego se rompieron. Casi llegamos. Al ver que se había arrancado la mayor parte de Black Walnut, los ojos de Rowen se iluminaron y continuó aumentando sus esfuerzos. Sin embargo, en este momento, parecía que algo había sentido una crisis sobre sí mismo cuando los trozos de músculo y carne aparecieron rápidamente en las paredes circundantes, pegados de manera flexible en Black Walnut. En solo un momento, los tendones de los músculos y la nuez negra se fusionaron en uno, formando una columna flexible de carne, y esa columna de carne quería tirar de la nuez negra hacia atrás. De repente, una fuerza poderosa e indescriptible surgió abruptamente del área circundante, lo que hizo que Rowen tropezara. Solo un pequeño trozo de carne posee un poder tan aterrador, entonces ¿qué tan poderoso debería ser su dueño? Rowen hundió los pies en el suelo y finalmente estabilizó su figura. Sintiendo la presión que hizo que el hueso de su brazo vibrara, quedó impactado más allá de lo imaginable. Era solo un trozo de carne, pero la fuerza que brotaba de él no era mucho más débil que él. ¿Qué nivel de forma de vida es este? Pero, si realmente fuera el dueño de este cuerpo el que estaba frente a mí, entonces te habría tenido miedo, pero eres solo un trozo de carne y te atreves a correr salvajemente frente a mí. ZZZZZ. Sintiendo la ira en su cuerpo, el cuerpo de Rowen emergió con un gran punto de luz. Al momento siguiente, apareció en el pasaje un esqueleto blanco con una altura de 100 metros. El esqueleto blanco no tenía un solo músculo en su cuerpo y parecía frágil, pero el aura tiránica que emitía era difícil de ocultar, y cuando apretó el puño, el aire resonó con un explosivo sonido bang. Transformado en un gigante de hueso blanco, el poder de Rowen se ha maximizado. Frente al trueno que opera a alta velocidad y tiene una aterradora capacidad de corte, la pared muscular no pudo resistir su poder. Una enorme garra de hueso se clava en la pared muscular y agarra un músculo grande, incluido el nogal negro, en la palma. Después de eso, Rowen apretó la mano y la levantó. Ven a mí. Hacer clic. El sonido nítido del músculo desgarrado reverberó en el pasaje, y las paredes circundantes de repente comenzaron a temblar, y un temblor emocionante surgió de los músculos que causó que el aire formara ondas, y la escena era aterradora e inexplicable. Impredecible, la boca de Rowen Bone se desbordó con una corriente azul, y la resonancia formada por el músculo parecido a una montaña tremor lo hizo sentir mareado. Afortunadamente, esta forma aún mantiene las características de elementalización pasiva, y la corriente disipada por el impacto es recuperada por él en poco tiempo. Esto es muy importante para ti, ¿no? Entonces ahora me pertenece. Del rostro del esqueleto se dibujó una sonrisa siniestra, Rowen se mordió la nuez negra en la boca y, sin decir una palabra, comenzó a trepar hacia arriba sobre sus manos y rodillas. La única laguna en su técnica única de forma de sobrecarga radica en esto. Aunque puede cancelar la sobrecarga en menos de un segundo, en el transcurso de este estado, le es imposible usar activamente la elementalización. Su violenta Peorfell también es una técnica derivada de Overload Form y aún sigue esta regla. Está un poco salado, regresemos y le preguntaré al vicealmirante Momonga qué es esto. Rowen estaba pensando maravillosamente, pero no se dio cuenta de que debido a su serie de acciones, el mundo exterior había caído en un silencio mortal. Capítulo 79. Desconcierto. Hace unos minutos, el cangrejo de la isla del infierno de repente comenzó a llorar y a lamentarse sin cesar.
La voz fuerte hizo sangrar los tímpanos y la gente empezó a sentirse mareada. Al principio, Momonga pensó que era un pilar de acero insertado en el cerebro del cangrejo de la isla del infierno, y lo hizo gemir muy fuerte. Sin embargo, cuando la corriente se acabó, el pilar de acero se calmó y el cangrejo de la isla del infierno seguía llorando y Momonga se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué hizo que esta bestia gritara tanto? Esta pregunta permaneció en el corazón de todos y todos se pusieron nerviosos. ¿Podría ser ese pilar del trueno? Momonga no pudo evitar pensar así. Lo único que le pasó al cangrejo de la isla del infierno, excluyendo sus acciones, fue el pilar del trueno que cayó del cielo. Sin embargo, el cangrejo de la isla del infierno puede realizar un ataque de descarga a través de sus corrientes biológicas y tiene una excelente resistencia a los rayos. Al mismo tiempo, incluso si el poder del pilar del trueno excede el límite superior que puede soportar, solo causará algo de daño. Entonces, ¿por qué está lanzando un gemido tan desesperado? Ese tipo de voz, si no hubiera sido por el hecho de que Momonga fue testigo de lo que hizo el cangrejo de la isla del infierno después de volverse loco, inevitablemente habría sentido un poco de compasión por esta bestia. Poco después, el pilar del trueno desapareció. Sin embargo, el llanto del cangrejo de la isla del infierno no se detuvo, sino que se hizo más grande en un instante, pasando de llanto a un grito completo. ¿Qué diablos está pasando hoy? Momonga estaba tan enojado que casi estrella su puño contra la barandilla. Los reclutadores en la isla lo preocuparon, el cangrejo de la isla del infierno lo hizo preocuparse, pero tuvo que obligarse a mostrar una expresión tranquila en su rostro y no pudo evitar maldecir en su corazón. Pero lo que pasó después dejó atónita a Momonga. Su ayudante se apresuró a llevar el documento y le dijo a Momonga temblando: Vicealmirante Momonga, los signos de vida del cangrejo de la isla del infierno están desapareciendo. Lo sé, pero, ¿por qué? Las personas que pueden usar Observation aquí ya pueden ver la situación tal como es. Cuando el dispositivo científico finalmente recopiló información del caótico campo magnético, consideró que los signos de vida del cangrejo de la isla del infierno estaban desapareciendo. Momonga descubrió esto un paso antes. De hecho, los soldados ordinarios a veces pueden explotar con mayor coraje que los generales porque no pueden percibir el aterrador aliento de vida de esta bestia gigante. Ahora ese aliento cayó como una piedra desde un acantilado, y Momonga naturalmente descubriría un cambio tan grande. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Quién diablos mató al cangrejo de la isla del infierno? No sabía que una vez que esta cosa muriera, el nuevo caparazón del cangrejo de la isla del infierno emergería del antiguo caparazón que es la isla del infierno en un tercio de su tamaño. Su dispositivo de seguridad está fabricado en el área actual de Ella Islandia. Una vez que el oponente resucite, los pilares de acero existentes no podrán atrapar al gigante frente a ellos. ¡No! Tenemos que regresar inmediatamente al cuartel general de la Marina para discutir contramedidas. La mirada de Momonga se condensó y ordenó: envíen mi orden y lancen una señal de retirada. Todos aborden el bote salvavidas y aborden la isla y rescaten a los reclutas. Sí, señor. Mirando al cangrejo de la isla del infierno que había comenzado a sufrir espasmos porque estaba al borde de la muerte, Momonga pensó en silencio en su corazón: no importa cuántos sacrificios se necesitarían para volver a sellar el cangrejo de la isla del infierno en el futuro, al menos estos pequeños los chicos estarían a salvo. Uf. Una columna de humo amarillo se elevó hacia el cielo y los reclutas de la isla quedaron eufóricos por un momento. ¡Genial! Es la señal de retirada. Finalmente somos salvos. ¡Viva la vicealmirante Momongal! ¡Viva los marines! En la cima de la montaña, Dante y otros estaban igualmente emocionados. Tan pronto como la bestia gigante bajo sus pies comenzó a gritar de dolor, la marea de la bestia se calmó con un fuerte aliento de desesperación, que fue visto más claramente cuando estaban parados en un terreno elevado. La única turbulencia que quedó fue el caos a pequeña escala causado por los poderosos reyes bestia que se calmaron para regresar a su guarida cuando comenzaron los últimos espasmos de retorno. Si la marea de las bestias comenzó debido a la tormenta, entonces todo lo que siguió no tuvo nada que ver con dicha tormenta. Fueron las criaturas en la isla del infierno las que sintieron que la bestia bajo sus pies comenzaba a despertar, y esa presión innata hacia arriba y hacia abajo los envió a un frenesí. Ahora, con el gemido agonizante de la bestia, la presión sobre ellos desapareció y los animales que estaban llenos de locura volvieron a la normalidad. ¿Para qué estamos corriendo? Volvamos y comamos algo.
Beastide no solo es extremadamente peligroso para los reclutas, sino que también es peligroso para las bestias en Beastide. En esta marea de bestias que contiene miles de bestias, innumerables bestias débiles fueron pisoteadas hasta la muerte, aplastadas y devoradas por las otras bestias. Incluso el rey bestia no se atrevió a decir que podrían salvarse. Ahora que la bestia gigante bajo sus pies está muriendo lentamente, el único espasmo y temblor que quedó en la isla no es nada para estas bestias, ya que están acostumbradas a los temblores a nivel de erupción volcánica. Después de calmarse uno por uno, se dispersaron lentamente, dirigiéndose a sus propias áreas. No hace falta decir cuántos acontecimientos sangrientos se producirán ahora. Dante es una persona sensata. Vio claramente este punto y dijo en voz alta: no se emocionen. Aunque la marea de las bestias se había dispersado, todavía hay muchas criaturas poderosas allí abajo. No sean imprudentes y escapemos sin recibir aviso de esas poderosas bestias. ¿Sí? Oficial Dante. Una vez superada la crisis de la muerte, las sonrisas que el recluta no había visto en días finalmente regresaron a sus rostros. Dante sacudió la cabeza, lo ignoró y giró la cabeza para mirar hacia atrás. Ahora que la agitación ha disminuido, tal vez Rodwen debería aparecer también, ¿verdad? Dante no es un boilover, solo quiere saber cuánta distancia se ha alejado en los días de Island. Unas horas más tarde, en una cueva en la zona sureste de la isla del infierno, la estación temporal de la marina. ¿Sí? Se ha confirmado que el cangrejo de la isla del infierno está muerto. Momonga informó al Den Mushi en un tono tranquilo, luego reflexionó por un momento y dijo: cuando vuelva a la vida, por favor déjenme estar al frente. Tan pronto como terminó de hablar, Sengoku inmediatamente gritó desde el otro lado de Den Mushi: ya basta. No es tu culpa, Momonga. ¿Estás tratando de avergonzarme como almirante de flota? Momonga respondió con silencio y Sengoku también respondió con silencio. De hecho, ambos entendieron que intentar volver a sellar el cangrejo de la isla del infierno costaría tantos recursos y mano de obra como ir a la guerra con uno de los Yonk, 4 emperadores, del Nuevo Mundo. Habrá innumerables muertes y los marines perderán muchos recursos. Y alguien tiene que asumir la culpa de una pérdida tan grande. Ese alguien sería Momonga, que no cumplió con su deber, o sería Sengoku, que es el almirante de la flota. Capítulo 80. Gran mérito parte 1, después de un momento de silencio, Sengoku habló primero. Traigan a todos los reclutas y déjenme el resto a mí. Almirante de la flota, cállate y haz lo que te digo. El majestuoso rugido de Sengoku suprimió la ansiosa voz de Momonga. Soy el almirante de la flota, obedece mis órdenes. El aire se congeló por un largo momento antes de que Momonga levantara su mano derecha con una mirada firme e hiciera un saludo militar: sí, señor. En el cuartel general de la marina, Sengoku escuchó la respuesta de Den Mushi con una sonrisa amarga en su rostro. Como almirante de la flota de la marina, que ha estado en este puesto durante más de 10 años, ha visto desde hace mucho tiempo la verdad detrás de los llamados deberes de un almirante de la flota de la marina. Esta es la posición de trampa. Si los marines perdían contra algunos piratas, entonces él sería quien recibiría la presión por eso. Si los piratas atacan alguna ciudad estacionada por marines, entonces él sería quien recibiría la presión por eso. Si roban el tributo celestial en el camino, entonces él sería quien recibiría la culpa por eso. También recibió críticas después de que se estableció el ejército revolucionario y todo lo que hicieron después de eso. Incluso si Garp habla en voz alta frente a Gorsei, Five Elder Stars, lo culpa por no disciplinar a sus marines. ¿Cuánto tiempo ha sido almirante de la flota marina y cuánto tiempo ha sido un chivo expiatorio? Obviamente, el último almirante de flota, el Bonecom, podría ser ascendido a comandante en jefe del ejército en virtud de que capturaron y ejecutaron al rey pirata Roger. Como resultado, ahora era su turno. Se considera que Sengoku lo ha visto todo y no quiere convertirse en un gran oficial en el futuro. Bastaría para consolar su vida si pagar con su sangre por la estabilidad de este mar. No es simplemente asumir la culpa. Estoy acostumbrado a eso. Suspirando, Sengoku se apartó de este tema tan serio y preguntó: ¿qué pasa con el recluta? ¿Cuáles son las bajas? 7 muertos, 3 heridos graves, sin contar heridos leves. Hablando de esto, Momonga también tenía una sonrisa amarga en su rostro. Había pensado que esta vez los reclutas podrían romper cualquier récord establecido previamente por los marines, pero no esperaba que una repentina marea de bestias causara que los reclutas sufrieran grandes pérdidas. 7 buenas plántulas.
Sengoku sintió un poco su dolor. Estos reclutas no son personas comunes y corrientes reclutadas al azar al costado de una carretera, son verdaderos genios que han sido cuidadosamente cultivados y seleccionados entre miles de personas. Aunque el propósito era hacerles verse en la crisis y fortalecer sus creencias, esta vez la pérdida fue demasiado grande. Sengoku pudo prever que el rostro de Zephyr se oscurecería mientras le preguntaba por qué había tantas bajas en el entrenamiento de supervivencia. Para estos pequeños, incluso si no fueron aceptados oficialmente como sus discípulos como Rouen, Zephyr aún los trataba como a su familia. El cuartel general de la Marina es una cruel experiencia de supervivencia, y Zephyr es el que más se preocupa cada vez que salen al mar. Pero, Rouen, para el discípulo de Zephyr que había obtenido este título por primera vez en muchos años, Sengoku no pudo evitar mantener un poco más de esperanza en su corazón y preguntó, ¿dónde está Rouen? ¿Cómo está? Rouen, ¿dices que está enojado o está sonriendo? El estado de ánimo de Momonga en este momento es como una botella volcada de 5 sabores, esta marea de bestias e incluso la futura guerra con el cangrejo de la isla del infierno fueron causadas en última instancia por Rouen. Y no puede decir que no existe ninguna conexión. Dice que está enojado con él o muere y sonríe amargamente porque no puede hacer nada. Después de pensar por un momento, Momonga informó sinceramente. No ha regresado todavía, se ha adentrado profundamente en la cuenca central. Incluso si quiere regresar, le tomará algo de tiempo. En este punto, Momonga de repente se quedó muda. Sengoku estaba confundido y abrió la boca para preguntar. ¿Y bien? ¿Qué está pasando? ¿Momonga? Vicealmirante Momonga. Justo cuando Sengoku pensó que algo estaba pasando, la voz temblorosa de Momonga sonó en Den Mushi. Flota, almirante de la flota. Recuerdo que Vegapunk dijo que el cangrejo de la isla del infierno tiene un núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Según la verificación del dispositivo de Vegapunk, toda la organización de Leyes Landcraft surge del núcleo, y todo lo que está afuera es un caparazón generado para proteger el núcleo. ¿Por qué preguntas esto de repente? Sengoku respondió con sinceridad y de repente contuvo la respiración. Eso, significa eso. Oye, Rouen. Señor Rouen, bienvenido de nuevo. Cuando una figura alta vestida con pieles de animales entró en la cueva, los marines cercanos, ya fueran reclutas o veteranos, lo miraron respetuosamente. Todo lo que Rouen había experimentado se había extendido después de que todos regresaron, y esas poderosas bestias que compraban desesperación a cada recluta y algún veterano no eran más que juguetes frente a Rouen. El aterrador poder de combate de Rouen los hace sentir irreales y sorprendentes. En este mundo donde se respeta a los fuertes, Rouen usó su fuerza para ganarse el respeto que se merece. Naturalmente, la marea de las bestias fue causada por Rouen y Momonga había ordenado estrictamente a su ayudante y coronel que cerraran la boca y no se lo dijeran a nadie. Después de todo, es mejor no mencionar cosas que no favorecen la unidad. ¿Qué más pueden hacer? Rouen se disculpará por causar víctimas tan graves o será expulsado del cuartel general de la Marina en el futuro si se lo cuentan a alguien. ¿De verdad crees que los marines solo tuvieron un traidor en los últimos años, llamado Dragón? Hay muchos de ellos cada año, pero los marines se ocupan de todos ellos en secreto. La bondad de Momonga es una bondad madura, con pensamiento adulto. No es una visión ridícula de la justicia de un estudiante de escuela primaria que tiene que hablar sin importar cuáles sean las consecuencias y luego llorar mientras busca excusas para convencerse de la visión ridícula de la justicia. Si alguien se atreviera a mencionar esto, Momonga sería el primero en cortarlo en pedazos. Después de perforar fuera de la cuenca, Rouen comprendió rápidamente lo que había sucedido y las dudas que tenía antes también fueron respondidas. Pero Rouen no es una buena persona, así que cuando se enteró de que los reclutas habían sufrido muchas bajas en Beastide, decidió callarse decididamente. ¿Qué? ¿Dijiste que esto es causado por mí? ¿Tú, quién eres para acusar a una buena persona como yo? Luego lanzó una mirada débil, pobre e indefensa y esperó a que los ejecutivos de la Marina resolvieran el problema. El aire a su alrededor se llenó de repente con una atmósfera feliz. Después de todo, de las personas que lo rodean mostrándole su respeto, o nadie sabe la verdad, o hay personas que saben la verdad pero han decidido permanecer en silencio. No necesita ser demasiado obvio. Hola a todos. Oye, Dante, ¿cómo te oscureciste así? Ja 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 ja. El cráter volcánico era bastante peligroso. Tómense todo su tiempo. Primero voy a informar al vicealmirante Momonga.
Capítulo 80 Gran Mérito Parte 2, saludando a todos durante todo el camino hasta la tienda donde está Momonga, Rowen dejó la gran nuez sobre sus hombros y dijo después de saludar: Vicealmirante Momonga. Ven y ayúdame a ver qué es esta cosa, ¿puedo comerla? Cómete tu cabezota, bastardo. Nunca olvidará el aura proveniente de la cosa con aspecto de walnut, y la expresión en el rostro de Momonga de repente se volvió muy emocionante. La alegría, la ira, la tristeza y varias otras emociones parecieron pasar por su rostro en un instante. Le dijo a Denden Mushi: Rowen ha vuelto, te informaré sobre los asuntos específicos más tarde. Luego colgó el teléfono, dejando a Sengoku confundido. Al ver a Momonga caminar hacia él con una expresión sombría en su rostro, el corazón de Rowen latió con fuerza. Puede estar seguro de que Momonga es uno de los conocedores que sabía lo que había hecho. Ahora que se ve así, ¿es necesario que despeje la puerta? Pero Momonga ignoró a Rowen y caminó hacia él, se arrodilló y acarició la cosa parecida a Big Black Walnut. Bajo la mirada incierta de Rowen, Momonga silenciosamente derramó 2 lágrimas, pero su rostro estaba lleno de sonrisas felices. La escena era muy extraña. ¿Esta cosa tiene una función hipnótica? ¿Por qué no la encontré? Mientras el trabajador llevaba la cosa parecida a Black Walnut hasta el final, Rowen se dobló la parte posterior de la cabeza. En ese momento, Momonga levantó la cabeza y miró a Rowen con seriedad. Dime, Rowen, ¿de dónde sacaste esta cosa? No es bueno. ¿Podría ser que los marines hubieran puesto esto en la isla del infierno? Rowen no sabía la verdad sobre el cangrejo de la isla del infierno en ese momento. Puso los ojos en blanco y dijo con una sonrisa: Oh, ¿te refieres a esto? Lo recogí de un árbol. Vicealmirante Momonga, no pongas una cara tan seria. En el momento en que escuchó la palabra árbol, las comisuras de la boca de Momonga se movieron y sacó su espada. El poder del veterano vicealmirante se muestra vívidamente en este momento. Incluso si Momonga es viejo y físicamente débil y ha sufrido numerosas lesiones ocultas, su control del poder y la coordinación física están mucho más allá de la comprensión de Rowen. Un segundo antes de que Rowen pudiera esquivar su ataque usando su habilidad de elementalización y parpadeo, una espada iluminada con frío ya descansaba sobre su hombro. El control del poder de Momonga también se puede ver desde aquí. El armamento aquí no cubre completamente el cuerpo de la espada, pero está en el borde afilado de la hoja. Hay una línea negra en el borde afilado de la hoja que no se puede detectar a simple vista. Bajo la mirada digna de Momonga, Rowen dejó de reír con torpeza. Al ver esto, Momonga dijo casualmente: escuché que la marea de las bestias se extendió desde el centro de la isla del infierno. Rowen, ¿sabes la razón de eso? El corazón de Rowen dio un golpe mientras se reía torpemente y sacudía la cabeza. No lo sé. Entonces el terreno de inyección de veneno en la isla del infierno fue destruido. ¿Sabes por qué? Mierda. En ese momento, la hoja estaba a solo 1 centímetro de su cuello. La boca de Rowen se torció y bajó la cabeza para elegir responder desde su corazón. Me equivoqué, lo siento. Pero lo juro, fue realmente un accidente. Deja de decir tonterías. Dime de dónde sacaste esta cosa parecida a una nuez. Una mirada tan elegante de Rowen hizo que a Momonga le doliera la cabeza por un tiempo. En el equipo de la marina, hay muchos hombres impresionantes que preferirían morir antes que rendirse. Sin embargo, el estilo de Rowen es diferente al de ellos y no sabe si es suerte o desgracia de marine. Después de poner los ojos en blanco, Momonga retrajo su espada en su funda y agitó su mano con ira. En este sentido, Rowen tuvo que decir la verdad. En el proceso de contarlo, la mirada de Momonga cambió de satisfacción, luego sorpresa, finalmente pánico, y luego puso los ojos en blanco por completo. Momonga no volvió en sí por un tiempo, tosió fuerte y empujó la mano de Rowen para sostenerlo, y temblorosamente señaló la cosa parecida a una nuez en su mano y dijo: ¿eso es todo? ¿Así es como encontraste el núcleo del cangrejo de la isla del infierno? Momonga simplemente miró a Rowen como si acabara de ser alcanzado por un rayo, y así fue como Rowen consiguió esto. Lo golpeó con un rayo. Es así de simple. ¿Qué cangrejo de la isla del infierno? Rowen parecía estupefacto. ¿Te refieres a la isla del infierno bajo nuestros pies? Efectivamente, ¿está viva? Joder. Entonces no deberíamos correr ahora mismo. Rowen había visto la brutal fuerza muscular del cangrejo de la isla del infierno, que obviamente eran solo unas pocas fibras musculares, pero las fibras musculares pudieron explotar con una fuerza nada menor que su estado normal de plena potencia.
Si toda la isla del infierno fuera su cuerpo, entonces sería irrazonablemente poderoso y su fuerza sería suficiente para destruir el mundo. La expresión en los ojos de Rowan no se podía fingir, estaba realmente nervioso. Luchar contra un oponente contra el cual no tenía esperanzas de victoria no es desafiarte a ti mismo, es solo buscar la muerte. ¿Puede notar la diferencia entre invitar a la muerte y desafiar su límite? Rowan no es tan estúpido. Pero cuanto más sorprendida estaba Rowan, más Momonga se quedaba sin palabras y enojada. Pensando en los sacrificios que hicieron hace tantos años, y luego pensando en la experiencia de Rowan, el obstinado sentido de ambición hizo que el veterano vicealmirante se sintiera sin palabras durante mucho tiempo. Finalmente, agitó su mano, sintió como si hubiera envejecido 30 años en un instante, sintió como si hubiera agotado todas sus fuerzas, levantó la cabeza y suspiró antes de decir: esto es todo, destino. Sengoku también compartía el mismo estado de ánimo que Momonga. El entrenamiento de supervivencia no pudo continuar debido a cambios imprevistos. Antes de regresar al viaje, Momonga le informó a Sengoku en un tono que le dice a cualquiera que había visto la verdad de la vida. Al escuchar que Thunderpillar cortó a Rowan en el suelo debido a su distracción y golpeó el núcleo por error, Sengoku le estrechó la mano y aplastó el micrófono que tenía en la mano. Luego encontró un nuevo Denden Mushi al que volver a llamar, pero ninguno de los dos tenía fuerzas para hablar. Al final, Sengoku rompió la tranquilidad y dijo: el desempeño del recluta será juzgado en función del desempeño durante este periodo. Entendido. Hay algunas plántulas que han funcionado bien esta vez, y se pueden colocar en Grand Line directamente después de que abandonen el campamento. Momonga asintió, expresando comprensión. Aunque el tiempo ha sido menos de 3 meses, pero en ese tiempo, los reclutas que pueden persistir hasta el presente básicamente habrían sobrevivido durante 3 meses. Y este año es diferente a los anteriores. El impacto posterior provocado por Beast Tide hizo que el Island no pudiera usarse como campo de entrenamiento por un corto tiempo. Las bestias periféricas sufrieron numerosas bajas y tuvieron que ser recapturadas y complementadas. Después de eso, los dos comenzaron a discutir dónde había puestos vacantes en función del desempeño del recluta, y pueden hacer arreglos para que los reclutas asuman el puesto y hagan un reclutamiento. Por alguna razón, los dos nunca mencionaron a Rowan. No es que no quieran, pero están pensando detenidamente en cómo arreglar a Rowan. Independientemente de si fue un error o algo más, Rowan mató por completo al cangrejo de la isla del infierno. El núcleo fue colocado en la habitación de Momonga. Fue el mérito alarmante del cielo sin ningún error. Cómo recompensar un logro tan grande es un problema importante.